Muy buenas tardes para todos, buenas tardes profesor, mucho gusto, mi nombre es Gustavo Salamanca López, soy alumno de Administración de Empresas, aproximadamente voy en sexto semestre, soy homologante, ya soy egresado de la Minuto de Dios como tecnólogo en gestión de mercadeo de la modalidad presencial. Con respecto a la actividad para el día de hoy y después de leer los documentos, tengo algunos hitos históricos a mencionar a continuación. Como primera medida tenemos que en el siglo XVI fue el siglo de los descubrimientos. En el siglo XVI se clasificaban los países en metrópoli y países periféricos. ¿Esto qué quiere decir? Las metrópoli eran países desarrollados que tenían todo el proceso de industrialización y eran los que mandaban en todo el tema del comercio para los países más bajos. Y pues ellos buscaban a los países poco desarrollados o poco industrializados y los llamaban periféricos o países periferias, que eran ricos en recursos naturales, los cuales vendían sus recursos o materias primas a las metrópolis y después tenían que volver a comprar las materias primas ya en productos terminados a alto costo. Acá se daba pues como el tema de países de ser dominantes a países pues por la falta de desarrollo de algunos. Dentro del siglo XIX fue el nacimiento de las repúblicas liberales o las clases dominantes, que eran países que cogían a países menos favorecidos y pues esclavizaban a los negros, mestizos y indios, con el único fin pues de ellos seguir creciendo y seguir siendo metrópoli y seguir pues en pocas palabras como siendo el mandato ante otros países. En 1919 en Francia se firmó el Tratado de Versalles, que fue un tratado de firma de paz después de la Primera Guerra Mundial. Gracias a esto pues se disminuyó un poco el tema de la esclavitud que se venía viviendo en el siglo XVI. Truman pues hizo también acá en 1919, Truman hizo énfasis en el desarrollo y el subdesarrollo, haciendo como una diferencia. El subdesarrollo eran países pues que no tenían la industrialización o tal vez no tenían un planeamiento para coger sus materias primas y ellos mismos procesarlas a productos terminados, sino que tenían que tercerizar estos procesos. Y pues el desarrollo era en países que ya tenían industrialización, contaban con buenos ingresos per cápita y pues ellos eran los que gobernaban en este tiempo países del tercer mundo. Entonces era como la diferencia entre ser un país subdesarrollado y ser un país totalmente desarrollado. En 1960 se dio la teoría de la modernización, donde Walt Rostow expuso la teoría del despegue. ¿Qué quería llevar con esto? La teoría del despegue era para países subdesarrollados que eran ricos en materias primas. Aquí pongo un ejemplo muy claro: Colombia. Somos el segundo país más rico en materias primas y commodities, pero lastimosamente nosotros tenemos que la mayoría de commodities o materias primas tercerizarlo para que países más desarrollados no se industrialicen los productos y los dejen en productos terminados. Entonces él expuso esta teoría con el fin de que los países poco desarrollados o subdesarrollados tuvieran una planeación para alcanzar el máximo desarrollo. Con estos pasos pues mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo, como ya lo habíamos comentado, y con esta teoría pues primer logro que se tuvo con la teoría, redimir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo también una alianza para el progreso, ayuda a países de Latinoamérica y el Caribe ante los fuertes problemas sociales y económicos que se presentaban en esa época. Digamos que los países de Latinoamérica se enfocaban más en los problemas políticos, pero dejaban de lado lo más importante, que era países que tenían mucha
riqueza cultural, mucha riqueza en materias primas, en especies animales, en plantas, en flora y fauna, pero se dedicaban mucho a la guerra y a la política. Entonces dejaban de lado al tema de lo más importante, que era enriquecer esas materias primas y convertirlas en productos terminados, o aprovechar la flora o fauna que se tenía en Latinoamérica. También fue muy importante esta teoría del despegue, ya que ayudó también, o pretendió de pronto de algún modo neutralizar el auge de luchas populares que hubo cuando más claro en la Revolución Cubana. Con esto pues quería como sacar los hitos históricos más importantes. Digamos que como aprendizaje o como reflexión quisiera dejar de que nosotros como estudiantes tenemos que enfocarnos, por ejemplo, menciono a mi país, a Colombia, de que Colombia es muy rico en muchas cosas. Somos el segundo país después de Brasil, ricos en flora y fauna, en especies de animales, en materias primas ricas, en todo, pero nos hemos enfocado mucho en la política, en hacer la guerra, en todo esto que no, pues que nos está desenfocando de lo que realmente queremos como país. Entonces es aprovechar a los nuevos profesionales de hoy en día que nos enfoquemos a buscar la mejor versión de Colombia para llegar a lograr hacer un país un país desarrollado, que no tengamos que depender de otro país para crecer, sino que tengamos un comercio libre y que seamos un auge de potencia mundial como ya lo son China, Japón. Entonces, porque ellos se basan mucho en la disciplina, mucho en que las personas sean diferentes, en que la persona se enfoque a hacer el bien, o por lo menos hacer la diferencia, en dar un granito de arena diferenciador, pero para bien del país, no para buscar el mal, para buscar hacerle el mal al prójimo, para meterme en temas políticos porque no estoy de acuerdo con el de la derecha o con el de la izquierda o con el liberalista. Entonces eso es como mi reflexión hacia las lecturas que pues tuve para la actividad. Espero pues que sea de algo mi aporte. Les agradezco mucho la atención y que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias para todos.